Pero en el primer servicio tuvimos un tiempo rico en la presencia de Dios, escuchando la palabra de Dios. En nuestro segundo servicio tuvimos una fiesta increíble, la celebración de los 30 años de Enlace, este ministerio de televisión que tanto ha impactado y ha bendecido cientos y miles, cientos de miles de personas alrededor del continente y también en países de habla hispana fuera del continente americano. Bueno, tuvimos una fiesta muy especial y esta tarde, hoy a esta hora, es nuestro servicio de milagros. Precisamente ese es el tema, es la línea que estamos siguiendo en estos domingos a esta hora, nuestro tercer servicio, Domingo de Milagros. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de milagros? Amén. Muy bien, todos ustedes de verdad, bienvenidos y bienvenidos los que nos acompañan a través de las redes sociales y a través de la televisión desde San José, Costa Rica, en el Centro Evangelístico. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a los milagros de Dios. ¿Cuántos creen en milagros? ¿Cuántos se quieren llevar su milagro hoy? Muy bien, vamos a ir a la Biblia, a Marcos capítulo 5. El Evangelio según San Marcos capítulo 5, versículo 25 en adelante dice: Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Toma tu asiento, por favor, toma tu lugar. Muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, si Dios no hace acepción de personas, como la Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas, ¿por qué es que algunas personas son indudablemente más bendecidas que otras? ¿O les es más fácil recibir la respuesta de Dios? A veces a uno hasta que le da una colerón santo, ¿verdad? Cuando ve algunas personas que reciben todo el tiempo, reciben, andan requete mega archi súper bendecidos. Y a veces uno ve que le cae la bendición al de la izquierda, le cae la bendición al de la derecha, al de atrás, al de al frente. Hay uno nada que le cae, pero ni un pringuecito, ¿verdad? ¿Por qué, si Dios no hace acepción de personas, algunos reciben más fácil o algunos reciben más que otros? Bueno, número uno, es cierto, Dios no hace acepción de personas. Pero también estamos viviendo una dimensión de fe. Hay fe, hay diferentes niveles de fe. La fe es una, y he estado insistiendo durante este día en los tres servicios, bueno, en los dos servicios anteriores que he predicado y en este, he estado insistiendo que solo hay una fe, porque la Biblia habla de una sola fe. Hay una sola fe, pero esa única fe, esa sola fe, se manifiesta en diferentes formas. Podemos hablar de una fe activa, de una fe positiva, de una fe proactiva, de una fe sobrenatural. Pero es una sola fe que se manifiesta en diferentes formas. Ahora, ¿por qué es tan importante la fe? He estado enfatizando también en este día que mucha gente dice: Pastor Solís, pero es que a usted le gusta demasiado estar predicando de fe, enseñando de fe. Su tema usualmente está enfocado, centrado en fe. ¿Por qué yo creo que es tan importante la fe? Número uno, porque la Biblia me enseña que la fe es para vivir. La Biblia dice: el justo por su fe vivirá. Diga, para vivir. Muéstrame que diga la Biblia que por la teología vamos a vivir, o por la escatología vamos a vivir, o que por la profecía vamos a vivir. No, dice que por la fe el justo vivirá. Así que es un asunto de sobrevivencia
espiritual. Y no solamente la importancia de la fe estriba o está en que la fe es para vivir, sino que también la fe es lo que agrada a Dios. La fe para vivir, la fe para agradar. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes ayunar, puedes orar, puedes hacer muchas cosas, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que orar, hay que ayunar, hay que danzar, hay que cantar, pero la fe sobrepasa cualquiera una de estas acciones. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe para vivir, fe para agradar y fe para recibir. Jesucristo dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Y cuando les digo de hablar en fe, moverse en fe, caminar en fe, la importancia de la fe, ¿por qué estoy tan pegado y tan enfocado en la fe? Es porque yo nací en un tiempo de un movimiento de fe extraordinariamente sobrenatural. Por allá en la década de los 70s y los 80s, comenzó aquí en Costa Rica un movimiento de fe tremendo, poderosísimo, con aquellas famosas grandes campañas de milagros. Se llamaban campañas de sanidad divina. Habían servicios toda la noche, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todos los días habían servicios. Los mensajes eran los más sencillos del mundo. El asunto no era difícil. El asunto no era complicado. Se predicaba de un milagro como este y sobrenaturalidades comenzaban a suceder, pero por montones. De este movimiento de fe nacieron las iglesias que hoy han sido de más impacto aquí en Costa Rica y fuera de Costa Rica, iglesias que han impactado, porque nacimos en ese mover de fe, en ese movimiento de fe. Yo me acuerdo que había una pasión, estamos hablando de hace 40 años atrás, 40 años atrás, yo me iba a predicar a los buses, yo me iba a predicar a los parques, yo me iba a la zona roja, yo iba a la calle, si tenía que ir solo, me iba solo, yo oraba por los enfermos sin pensar absolutamente nada, como estaba enfatizando, los ciegos hablaban, los cojos veían, habían cosas extraordinarias, ¿verdad? No, de verdad. De vez en cuando la pegaba y Dios hacía un milagro. No, Dios honra la fe. Dios honra la fe. Pero la fe es algo sencillo. Por eso Jesucristo dijo, si tuvieras fe como un niño. Amén. ¿Qué es lo que hace un niño? Todo lo cree. Amén. Todo lo cree. Usted le dice a su hijo que, porque yo se lo dije, que yo soy Superman, se lo creen. Todavía Esteban y Andrea y Adriana creen que yo soy Superman. La fe como un niño, díjese Jesús. Luego dice Jesucristo que si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, podríamos decir a un monte, quítate y échate en el mar, y el monte obedecería. El asunto es que nosotros complicamos las cosas tanto que queremos la fe del tamaño de una montaña para mover un granito de mostaza, cuando es al revés. La fe del tamaño de un granito de mostaza, la fe tan diminuta, con esa medida de fe, con ese poquito de fe, vamos a poder mover montañas, vamos a poder ver milagros, vamos a ver la mano de Dios moviéndose, vamos a ver los cielos abiertos. Lo que no habíamos visto, lo vamos a comenzar a ver. Lo que no habíamos disfrutado, lo vamos a comenzar a disfrutar, porque Dios quiere que tú y yo caminemos en su sobrenaturalidad, de milagro en milagro, de gloria en gloria, para que el nombre del Rey sea exaltado y levantado muy en alto. ¿Puedes bendecir el nombre del Señor? ¡Aleluya! ¡Oh, bendito sea Dios! Pero les quiero hablar de la fe que arrebata. La fe que arrebata. Diga arrebatar. Diga no, arrebatar. Uno de los momentos donde yo puedo ver con mayor claridad ese tema de arrebatar es en los matrimonios. Cuando la novia tira el buquet para atrás. Yo he visto cada canibalismo. Yo he visto, bueno,
hermanitas que en la iglesia las veo con la mano levantada, muy santas, muy pulcras, muy espirituales, casi en pura lucha libre, por el buquet. ¿Ah? Viene la novia y se arma la de San Quintín, ¿verdad? Ay, ay, ay. Y el que arrebata, la que arrebata el buquet, tiene toda la fe que es la que sigue. Tiene toda la fe que es la que sigue. Pero arrebatan. Hoy son arrebatadoras. Dicen por ahí que para alguien que madruga, hay otro que no se acuesta. Hay gente que sabe arrebatar las bendiciones. Y hoy tú y yo vamos a salir de aquí sabiendo cómo arrebatar los milagros de Dios. Los milagros de Dios se arrebatan. Y a Dios le place que tú y yo sepamos arrebatar los milagros. Amén, iglesia. ¿Cuántos quieren ser arrebatadores? Amén. Bendito el nombre del Señor. Muy bien. Un milagro hay que arrebatarlo cuando ya no tienes más que hacer humanamente. Un milagro se arrebata cuando ya no hay nada más que yo pueda hacer. Cuando me rindo, porque ya no hay nada más que yo pueda hacer. Nota que la palabra de Dios es muy interesante aquí, porque dice que esta mujer que padecía de flujo de sangre, de una hemorragia constante por 12 años, había gastado todo, dice, había sufrido mucho y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando no queda nada más que arrebatar, es cuando Dios comienza a manifestarse en nuestras vidas. En primer lugar, vamos a ver algunas particularidades. Primero, Jesús estaba siendo movido porque un hombre principal de la sinagoga se acercó y le dijo: maestro, necesito que vayas a mi casa, mi hija está gravemente enferma, va a morir. Coincidentemente, más adelante vemos que la hija tenía 12 años. La mujer tenía 12 años de padecer. La hija que estaba por morirse tenía 12 años de edad. 12 años. Y entonces dice que Jesús le dijo: ok, yo voy a ir y la sano. Pero aquella mujer se le metió en la procesión. Aquella mujer se interpuso. Aquella mujer le pirateó el milagro. Sí. Porque Jesús iba a la casa de Jairo. Jesús iba a la casa de aquel principal de la sinagoga que fue el que le dijo: por favor, ven a mi casa. Necesito que sanes a mi hija, está a punto de morir. Y Jesús le dijo: está bien, yo voy. Y cuando Jesús comenzó la procesión, cuando Jesús comenzó a ir hacia la casa, aparece en escena, se le metió esta mujer. La mujer de flujo de sangre se interpuso en el milagro de otro. Amén. Si no te pones vivo, alguien se va a interponer en tu milagro. Si no te pones vivo, alguien va a arrebatar lo que a ti te pertenece. Si no te pones vivo, si no te conviertes en un arrebatador, por eso la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Cuando la Biblia habla de violentos, no habla de chichosos, de iracundos, habla de gente de carácter. Hoy yo me voy de aquí con mi milagro. Si nadie quiere un milagro, yo me llevo todos. Lo que otro no quiere, yo me lo llevo. Y si otro lo quiere, voy a tratar de interponerlo y arrebatárselo. Aquella mujer se interpuso en el milagro de otro. ¿Por qué? Porque ya no tenía nada que perder. Ya había hecho todo el esfuerzo. Ya no le quedaba nada más por hacer. Cuando ya se han agotado nuestros esfuerzos, cuando se han agotado nuestras esperanzas, cuando se han agotado nuestras posibilidades, no nos queda otra más que no solo creer, sino pelear por el milagro. Pelear por el milagro. Como cuando vamos a un cumpleaños y hay piñata. Se pierde la espiritualidad. Otra vez, arrebatadores, ¿verdad? Hermanitas y hermanitos, hasta hablando en lenguas, pero pasándole por encima a quien sea para agarrar un chocolate, un confite, sobre todo si es un guarito. Se interpuso. Cuando ya no tengo nada más que hacer, es que no me queda más.
Ahora, es interesante porque la Biblia dice, mira qué interesante, el versículo 26 dice lo siguiente, versículo 26. Esta mujer dice, había sufrido mucho de muchos médicos, hermanas y hermanos médicos, que Dios me los bendiga. Yo no escribí esto, ¿está bien? Okay. Había sufrido mucho de muchos médicos y antes le iba peor. Todo lo había gastado. Como en el seguro no la atendían, tenía que irse a la clínica privada y todo lo había gastado. Ya no le quedaba nada más. Dice que había sufrido mucho de muchos médicos. Yo doy gracias a Dios por los médicos, doy gracias a Dios por la medicina, doy gracias a Dios por los avances científicos, tecnológicos, médicos que ayudan. Yo creo en los milagros, creo en el poder de Dios, pero también creo que la medicina es un don, una bendición que Dios ha dado para la humanidad. Y nosotros honramos y respetamos la medicina y quienes practican la medicina. Pero aquí hay un dato interesante, porque si nos vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 43, ¿alguien se acuerda cuál era la profesión de Lucas? ¿Qué era Lucas? Médico. Lucas era médico. Y Lucas, como buen colega, como agremiado al sindicato de médicos de Palestina, mira lo que escribe. Ok. Marcos, que no era médico, dice en el versículo 24, versículo 26, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes. Le iba peor. Pero Lucas, en el capítulo 8, versículo 43 del Evangelio de Lucas, dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. ¿Qué dijo Marcos? Antes está más peor. Antes está peor esta pobre mujer porque cayó en manos de estos médicos. Pero Lucas, que era doctor, dijo, ay, pobrecita, sí. Una mujer que padecía de flujo de sangre desde 12 años, que había gastado en médicos. No dice que lo había gastado todo en médicos. Y menos dice que le iba peor. Amén. No sé, entre los doctores se protegen, ¿verdad? Es como entre los pastores, ¿verdad? Todos somos lindos, santos, puros y sin mancha. Hay que defenderse entre colegas, ¿verdad que sí? Entonces Lucas le da otra connotación. Pero el relato de Marco es así, de crudo. Nos presenta una mujer que ya no tenía nada más que hacer. Una mujer que, ¿cómo podía salir de ese problema? Hasta que dijo, si tan solo tocare el borde del manto del Señor, seré sana. Tocar un manto. Si tan solo tocare el manto del Señor, seré sana. El problema es que nosotros los cristianos nos encanta tornar lo sencillo y volverlo en complicado de creer. En otras palabras, lo que nosotros hacemos muchas veces, la mayoría de las veces, es que lo sencillo de hacer lo volvemos complicado de creer. Lo sencillo de hacer lo volvemos complicado de creer. Toca el borde de su manto. Por eso la gente no puede creer. ¿Qué? Que yo paso al frente y que hay gente aquí que me pone las manos y que yo voy a recibir milagros. No, demasiado fácil. Ay, aquí hay gato encerrado. O hay pastor encerrado, algo, pero algo está encerrado. ¿Cómo que nada más pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán? No, tiene que haber algo más. Debe ser algo más difícil. Es que a nosotros nos gusta hacer las cosas complicadas. Y a Dios le gusta hacer las cosas sencillas. Simplemente toco el borde del manto y seré sana. Toco el borde del manto y seré sana. Nosotros en nuestro tiempo, ¿quién sabe qué le hubiéramos dicho? Ah, no. Tiene que ir a un curso de 4 años y medio de sanidad divina. Tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Después, de por sí ya ha pasado 12 años. ¿Qué son 4 años más? Ya aprendió a aguantar. Nosotros convertimos simplemente lo sencillo de hacer, lo volvemos complicado
de creer. Mientras que Jesús vuelve lo complejo, lo complicado, lo vuelve en sencillo. Así es la fe. Hoy Dios no está esperando nada complicado. Simplemente cree. Cree. ¿Qué? ¿Con creer? Sí. Al que cree, todo le es posible. Puede bendecir el nombre del Rey. ¡Aleluya! La sencillez de la fe. Jesús pudo haberse, como decimos nosotros en buen tico, sacado el clavo. Ahora que lo gastaste todo, ahora que fuiste de médico en médico, ahora que gastaste toda la plata, por eso ni diezma ni ofrenda, todo lo gastó en médicos. Jesús pudo haberse sacado el clavo. Me dejaste de último. Me dejaste de último. Ve a ver cómo sale usted de este problema. ¿Sabes? Muchas veces nosotros tenemos que dejar de último al Señor para entender que solo Él tiene la respuesta. Cuando entendemos y comprendemos, no es pecado. Pastor, ya yo traté de hacer esto. Pastor, ya yo fui aquí. Pastor, ya yo fui allá. Pastor, me impusieron las manos. Pastor, me ungieron con aceite. Pastor, me inyectaron penicilina. Pastor, me hicieron aquí. Pastor, me hicieron allá. Yo no sé. Voy a ver si Dios me hace el milagrito. Lo dejaste de último. No hay problema. Dios no está enojado contigo. Aunque hayas dejado a Dios de último, ese último que dejaste hará el milagro que necesitas, porque Él es un Dios de misericordia. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Oh, bendito el nombre del Rey para siempre. Aleluya. Ahora, es interesante porque dice la Biblia, en el versículo 24, dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Jesús estaba rodeado de una multitud y la multitud le apretaba. Le apretaba. Y aquella mujer salió de entre la multitud y dijo: si tan solo tocare el borde del manto del Señor, seré sana o salva, sana. Pero esto conlleva algo más. Conlleva una pena de muerte. Porque en los tiempos bíblicos, una mujer menstruosa, no monstruosa, menstruosa, era considerada una mujer inmunda, una persona inmunda. Una mujer menstruosa, donde se sentaba, nadie más se podía sentar. Donde dormía, nadie más podía dormir. Tenía que separarse muchas veces de su familia mientras pasaba el tiempo, los 3 meses y medio de la menstruación, algo así dura. Bueno. Y menos atreverse a tocar a un hombre. Y mucho menos atreverse a tocar a un rabí como Jesús, un rabino. Si una mujer inmunda, si una mujer en menstruación tocaba a un rabino, era digna de ser apedreada. Tenía que ser apedreada. Esta mujer se la estaba jugando el todo por el todo. Esta mujer dijo: ¿qué más voy a perder? ¿Qué más voy a perder? Tengo 12 años de sufrir, voy a tocar al maestro, voy a tocarlo, y si me apedrean, de todas formas ya prefiero estar muerta que seguir con este asunto. Si tan solo tocare el borde del Señor. Esta mujer se expuso, esta mujer se arriesgó. ¿Pero por qué se expuso y por qué se arriesgó? Porque ella creyó que aquel que iba pasando no era cualquiera, era el Señor, el sanador, el libertador, el que sí tenía la respuesta para su necesidad. Donde en otro lado no pudo encontrarlo, lo encontró en Jesús y dijo: esta oportunidad yo no la dejo pasar. Cuando Jesús pasa por tu paso, por tu camino, por tu lugar, no lo puedes dejar pasar. Es una oportunidad única. Aprovéchala, porque el milagro viene con Jesús. Puedes exaltar su nombre para siempre. Amén. Aleluya. Aquella mujer tocó el borde del manto del maestro porque Jesús se dejó tocar. Ya Jesús había hecho algo similar con el leproso. Leproso era otro inmundo. La persona con lepra era considerada inmunda. La persona con lepra en aquel entonces tenía que ser aislada de la sociedad,
tenía que abandonar su casa, tenía que abandonar su familia, tenía que abandonar todo, tenía que irse a vivir a cuevas fuera de la ciudad. Los leprosos eran considerados inmundos. De hecho, la historia cultural bíblica nos enseña que un leproso tenía que andar con una campanilla. Y cuando iba caminando, si veía gente que se acercaba, tenía que sonar la campanilla y comenzar a gritar, ¡leproso! ¡Leproso! Para que la gente no se le acercara, porque era inmundo. Más de una vez Jesús puso sus manos sobre leprosos. Más de una vez, sabiendo que era inmundo según aquella cultura, Él puso sus manos sobre los leprosos. En esta oportunidad, Jesús se dejó tocar por una mujer inmunda. ¿Sabes por qué? Tanto en el caso del leproso como en el caso de esta mujer del flujo de sangre, es el poder de la cruz y el poder del amor que trabajan juntos. El poder de la cruz y el poder del amor. Muchas veces nosotros tenemos el poder de la cruz. Sabemos que Dios hace milagros. Sabemos que Dios puede hacer lo imposible. Sabemos que para Dios no hay nada difícil. Pero no tenemos el poder del amor. Y juzgamos a la gente. Y le decimos, fulano no merece ese milagro. Sutano, yo ni siquiera voy a orar por él. Conocemos el poder del amor. Conocemos el poder de la cruz. Pero no conocemos el poder del amor. Pero cuando el poder de la cruz se une con el poder del amor, no puede suceder otra cosa que la gloria de Dios descienda. Y veamos los milagros más extraordinarios. La cruz con el amor hace que todo sea posible. ¿Puedes bendecir su nombre? ¡Aleluya! Arrebata tu milagro cuando ya no tienes nada más que hacer. Arrebata tu milagro cuando entiendas qué es lo que se debe de hacer en el plano espiritual. Arrebata tu milagro cuando entiendas cómo actuar espiritualmente. Dice la Biblia que esta mujer oyó, esta mujer habló y esta mujer activó. Cuando oyó hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, dice claramente este texto. Aquella mujer con flujo de sangre dice, cuando oyó hablar de Jesús, versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús. Por eso hoy yo te garantizo que Dios va a hacer algo en tu vida, porque estás oyendo hablar de Jesús. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Tú no vas a salir, es imposible que salgas de aquí igual que como entraste. Es imposible que quienes nos están acompañando por la televisión, por las redes sociales, apaguen y vámonos y queden como que si nada hubiera pasado. La palabra que estás recibiendo es la palabra que desata fe. Y por la fe se mueve la mano de Dios. Esa fe. La fe no viene por imposición de manos. La fe no viene por comprarla en la carnicería 1 kilo de fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Entre más te expones a la palabra, no estoy hablando a la teología, no estoy hablando a las profundidades de los misterios de Dios, que es lo que mucha gente quiere. Ay, yo quiero una enseñanza bien profunda, profunda, profunda. Ay, yo quiero que enseñen en la iglesia de teología. ¿Para qué? La teología no te va a permitir vivir. La teología no te va a permitir agradar a Dios. Lo que te hace vivir, lo que te hace recibir, lo que te hace agradar a Dios es la fe. ¿Y cómo viene la fe? Por oír la palabra de Dios. Amén. Amén. La fe viene por oír. Esta mujer oyó hablar de Jesús. Diga conmigo, oír. En segundo lugar, diga conmigo, hablar. Dijo. Porque ella decía, si tan solo tocare el borde del maestro, seré sana. Decía. La fe del corazón se tiene que expresar con la boca.
Hay gente que dice, pastor, yo tengo una fe en mi corazón increíble. Bueno, sáquela, vomítela, expúlsela. La fe en el corazón no te sirve para nada si no la proclamas, la declaras con tu boca. Amén. El salmista decía, creí, por lo cual hablé. Porque con el corazón, dice Romanos, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salud. La fe del corazón, si no se expresa con la boca, no sirve para nada. Habló, primero escuchó, luego habló, y en tercer lugar, activó. Diga conmigo, activar. Activó porque dice la palabra de Dios en el versículo 30. Luego Jesús, cuando esta mujer lo tocó, versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? El poder estaba en Jesús y sigue estando en Jesús. Pero para activar ese poder hay que absorberlo. Absorberlo a través de nuestras acciones de fe. Si tan solo tocare el borde de su manto. Pero no se quedó solo con la intención de tan solo tocar el borde de su manto. Hizo la acción, tocó el borde de su manto. En el momento en que tocó el borde de su manto, se activó, poder salió de Jesús. Tenemos que aprender a sacar el poder de Jesús. Claro que Jesús tiene todo poder, pero tú tienes que extraerlo, chuparlo. Tenemos que aprender a chupar fe, a mamar fe, a extraer la fe. El poder está en Jesús. Y Jesús dijo, alguien me tocó porque yo sentí que poder salió de mí. Alguien activó mi poder. Alguien extrajo mi poder. Alguien chupó mi poder. Amén. Hay que activar el poder que está en Jesús. El poder está en Jesús, pero los milagros no se van a realizar hasta que tú extraigas ese poder que está en Jesús. Y hoy lo vamos a extraer y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Lo puedes creer, mi amado? ¿Puedes bendecir el nombre del Rey? ¡Aleluya! En Lucas 8:46, repito, donde aparece este texto también, dice Lucas 8:46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. El poder de Jesús va a salir cuando alguien lo extraiga. Hoy vamos a hacer una transfusión del poder de Jesús a nosotros. Por eso tu milagro de que viene, viene. Amén. Arrebatar cuando no tienes ya nada más que hacer humanamente. Arrebatar cuando entiendas cómo actuar en fe. Y en tercer lugar, arrebata tu milagro cuando conozcas la disposición de Dios. Porque Jesús es uno que no solo puede, también quiere. Tú le preguntas a mucha gente, ¿tú crees que Dios puede hacer milagros? Claro que sí, pastor, por supuesto. ¿Crees que Dios quiere sanarte? Yo no sé. No sé si será la voluntad de Dios. Todo el mundo sabe que Dios puede. Pero lo que no se convencen es que Dios quiere. Dios no solamente puede, Él quiere. No solo puede, Él quiere. Y hoy le vamos a decir, Señor, yo sé que tú puedes y porque tú quieres, yo recibo mi milagro. Recibo mi milagro. La Biblia dice, una vez más, en Lucas capítulo 9, versículo 11, cuando la gente lo supo, o sea que Jesús andaba por ahí, le siguió y Él les recibió, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Los recibió, les predicó y los sanó. Vemos la disposición de Dios. Vemos el deseo de Dios. Vemos el plan de Dios. Vemos que lo que Dios quiere. Dice la Biblia que cuando la gente, la multitud, oyó que Jesús andaba por ahí, número uno, Jesús los recibió. Diga recibir. Diga el Señor me recibe.
Él no repele a nadie. Él no rechaza a nadie. Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. No dice, el que a mí viene santificado, el que a mí viene purificado, el que a mí viene pulcro. No, dice, el que a mí viene. Vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Somos nosotros los que ponemos límites, somos nosotros los que ponemos estructuras, somos nosotros los que coartamos la libertad para que la gente venga al Señor. El Señor nos recibe, nos acepta tal y como somos. Hay gente que dice, pastor, cuando yo cambie, cuando yo deje de fumar, cuando deje de tomar, cuando deje el adulterio, cuando deje la droga, ¿ya para qué entonces? Hay que venir a Jesús tal y como somos, porque tal y como somos, Él nos recibe, nos cambia, nos transforma, nos perdona y nos hace una nueva criatura. Ese es el inmenso amor de Dios. ¡Aleluya! Los recibió, Lucas 9:11. Cuando la gente lo supo, le siguió y Él les recibió. Número 2, les hablaba, les predicaba, les mostraba el poder de la palabra. Por eso Mateo 8:16 dice, cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mateo 8:16. Cuando llegó la noche, le trajeron a Jesús muchos endemoniados. ¿Por qué es en la noche que aparecen los endemoniados? Yo no sé. Hay pocos endemoniados de madrugada, de mañanita, al mediodía. No, tiene que estar oscuro, frío, tenebroso, con niebla. Cuando llegó la noche, le trajeron a Jesús muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mateo 8:16. Les recibió, número 2, les predicó, ¿qué? La palabra. Y número 3, los sanó. ¿A quiénes? A todos, a todos. Lucas 9:11. Cuando la gente lo supo, les siguió, les recibió, les habló del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿A quiénes? A todos. Por eso el Señor espera que en la simpleza, en la sencillez, le podamos creer. Toda promesa en la Biblia tiene una condición. El requerimiento mínimo de las promesas bíblicas es creer. Algunas otras implican acciones. Algunas otras promesas de la Biblia implican un accionar. Pero el requerimiento mínimo de las promesas de Dios es creer. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Nada más, nada más. Hoy lo mínimo que Dios espera de ti es cree solamente. Cree solamente. Cree solamente. Pastor, ¿cuánto tengo que ayunar? Cree solamente. Pastor, ¿cuánto tengo que orar de rodillas? Cree solamente. Pastor, ¿cuántos diezmos tengo que dar? Cree solamente. Vale que ya recogimos la ofrenda antes de decir esto. Cree. No tienes que hacer otra cosa más que creer. Diga conmigo, yo creo. Diga conmigo, yo creo. Lucas 6:17 dice, Lucas 6:17. Y descendió con ellos y se detuvo Jesús en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle. ¿Para qué? Para oírle y para ser sanados. Diga, para oír y para recibir. O sea, nosotros no podemos venir a oír a ver si acaso, a ver si tal vez, a ver si puede ser, a ver si lo más seguro es que quién sabe. Yo vengo con una razón, yo vengo con una expectativa. Estoy aquí para recibir. Yo vine a la iglesia para recibir. Yo vine a este servicio para recibir. Y no me voy de aquí sin ser bendecido. Y si no, que me devuelvan la ofrenda. Con interés. Diga, yo creo. Y yo vine para recibir. Dice entonces, habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Poder salía de él y sanaba a todos. La fe
el creer, la simpleza, la sencillez de la fe es simplemente tener expectativas. ¿Para qué vine? Para recibir. ¿Para qué oras? Para recibir. ¿Para qué adoras? Para recibir. ¿Para qué lees la palabra? Para recibir. ¿Para qué te congregas? Para recibir. ¿Para qué viniste? Para recibir. No me voy con las manos vacías. Me voy con mi milagro. Le das el mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Quiero invitarles, por favor, que cierren sus ojos, inclinen su rostro, den gracias a Dios porque Él es tan bueno. Y mientras todos estamos precisamente agradeciendo al Señor, bendiciendo el nombre de Dios, yo quiero hacer una oración con aquellas personas que me dicen, pastor, usted habla de lo simple, de lo fácil que es recibir a través de creer. Pero pastor, ¿cómo yo puedo ver algo tan simple cuando yo siento que Dios como que no me oye, Dios como que está tan lejos de mí, como que Dios se olvidó de que yo existo? En primer lugar, Dios no se aleja de nosotros, nosotros somos los que nos alejamos de Dios. En segundo lugar, Dios nunca cierra sus oídos. Repito, la Biblia dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El problema está en nosotros, no en Dios. Le fallamos a Dios, pecamos contra Dios, ofendimos a Dios, nos apartamos de Dios. Y por eso es que no sentimos esa confianza de acercarnos a Dios y de decirle, Señor, sáname, ayúdame, bendíceme. Pero la verdad es que yo no puedo pedir la sanidad sin tener al que sana. No puedo pedir la prosperidad sin buscar a aquel que me prospera. Por eso es importante que tomes una decisión aquí y ahora y donde quiera que te encuentres. Hoy voy a poner mi vida en las manos de Dios. Hoy yo reconozco que le he fallado a Dios, pero también reconozco que Dios me ama y por eso vino Jesús a morir por mí en la cruz. Voy a aprovechar la oportunidad que Dios me da. No estás aquí por casualidad, no nos acompañas por casualidad, es porque Dios te ama. Si nunca lo has hecho y por primera vez hoy tú quisieras entregar tu vida a Jesús, pedirle a Dios que te perdone, que te salve, que te haga una nueva criatura, nunca lo has hecho, pero hoy lo quieres hacer por primera vez, dame el privilegio de orar juntamente contigo. Ahí donde tú te encuentras, todo lo que tienes que hacer es tomar esa decisión. Si tú quieres orar, pedirle a Dios que te perdone, que te salve, que te dé la vida eterna a través de Jesucristo, ahí donde estás, levanta tu mano nada más. Solamente levanta tu mano. Mantén tu mano en alto, no la bajes. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Gracias, de verdad les felicito. Dios te bendiga, te felicito. Gracias, gracias, les felicito. Dios bendiga a todas las personas que están levantando su mano. Si no lo has hecho, hazlo. No bajes tu mano hasta que llegue uno de nuestros consejeros porque queremos estar juntamente contigo. Dios les bendiga. Queremos entregarte luego una literatura, información de esta casa. Pero lo más importante es que queremos orar juntamente contigo. Igual a la distancia, donde quiera que te encuentres, por redes sociales, por televisión, en tu casa, en un hospital, en una cárcel, en tu lugar de trabajo, ahí donde estás, únete a nosotros en esta sencilla oración de fe. Todos ustedes que han levantado tu mano, gracias. Dios te bendiga. Todos ustedes, por favor, oren conmigo así. Señor Jesús, reconozco mi necesidad espiritual. He pecado y me arrepiento por haber pecado. Gracias por la oportunidad que me das a través de oír tu palabra, conocer tu inmenso amor. Pido que me perdones. Acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal. Recibo la vida eterna y pido que la sangre que Jesús derramó en la cruz me lave, me limpie y quite todo lo malo que hay en mi vida. Dios, gracias por la salvación, gracias por la vida eterna en Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Démosle una bienvenida súper especial. Gracias.